Hola, continuaremos con la segunda parte de reflejo y vestibular respecto al rol de los reflejos para el control motor. Entonces la descripción de la clase es que generalmente se describen los reflejos con fines de protección y en animales en reposo, que tuvo que ver con los estudios de laboratorio, lo cual hace pensar que los reflejos solo actúan cuando el organismo está estático frente a algún estímulo nocivo y que los reflejos no son importantes durante tareas voluntarias. El propósito de esta clase es ampliar esta mirada y explicar que los reflejos actúan en diferente medida en todas nuestras tareas motoras y que son efectivamente modulados según el contexto y la tarea, siendo así un mecanismo complementario a programas motores más complejos. Los resultados de aprendizaje de esta clase serán conocer la clasificación de los tipos de reflejos y comprender el rol de los reflejos espinales en el control motor. Respecto a los tipos de reflejos, en la clase anterior vimos que, según la cantidad de sinapsis, los clasificábamos en monosinápticos y polisinápticos. Complementario a esto, en otros textos, ¿cierto?, podemos clasificarlo respecto al tipo de sensor que se activa. Esto puede ser, por ejemplo, si el receptor está en la piel, hablamos de receptores cutáneos. Si el receptor está, por ejemplo, en el músculo, o en la articulación, estamos hablando de reflejos propioceptivos, por ejemplo. También, según el integrador. Si el integrador está en la médula espinal, hablamos de reflejos espinales, o por ejemplo, si el integrador está en el tronco encefálico, estamos hablando de reflejos del tronco encefálico, básicamente. Y el efector tiene que ver, ¿cierto? Siempre es un músculo, pero también uno podría, por ejemplo, en clínica, decir que hay un reflejo bicipital o tricipital porque el músculo involucrado es diferente. Y por supuesto también, no solamente hay músculos esqueléticos en los reflejos, sino que también es un mecanismo transversal en el cual cuando un sensor se activa y hay una respuesta de un músculo, también pueden ser músculos de vísceras, ¿cierto? Pero esto no es el corazón, ¿cierto? O el tema central que vamos a ver en esta clase, que está enfocado sí en la musculatura esquelética, en la respuesta de los movimientos mediados por reflejos espinales o reflejos de tronco encefálico. Entonces acá hay un ejemplo de reflejo propioceptivo espinal. Esto es respecto al sensor, ¿cierto? El sensor en este caso es un sensor que está en el músculo. Y la integración ocurre en la médula espinal. Por lo tanto, es un reflejo propioceptivo espinal. Y en este caso, ¿cierto? Es un sensor que registra estiramiento. Cuando se estira por cualquier estímulo, ya sea en este caso por un martillo en clínica, el potencial de acción se transmite por la primera neurona, que es la eferente 1A, y hace una sinapsis con la alfa motoneurona en este caso y también con la gamma motoneurona, que van a contraer el músculo estriado, el extrafusal, que se ve conectado en verde y acá no se muestra, pero también hay una neurona en verde que va directamente a lo que sale acá como spindle, que es básicamente el uso neuromuscular, y que eso también se contrae por la gamma motoneurona. Y es interesante este mecanismo porque es el primer o de los más básicos mecanismos de integración sensorio-motora, porque no solamente el reflejo modula la contracción muscular, sino que también modula la ganancia del sensor. Si el sensor está relajado, como se muestra en la figura B, no es capaz de detectar el estiramiento, pero cuando el sensor se estira por la contracción de la fibra intrafusal, vuelve a ser capaz de leer el estiramiento del músculo. Por lo tanto, es como este sensor tiene un sintonizador activo. O sea, el sistema motor es capaz de modular lo que siente el músculo respecto a cuán activo o inactivo está el mismo sensor, gracias a la contracción de fibras que rodean el sensor. Otros reflejos propioceptivos y cutáneos se muestran en esta imagen. También son medulares porque su integración ocurre completamente en la médula. Primero en la figura A de la izquierda, tenemos lo que es el reflejo que se conoce como antimiotático, en el cual ahora el sensor está principalmente en el tendón, ¿cierto? Y se llama órgano tendinoso de Golgi. Entonces en este caso es un reflejo polisináptico porque hay una interneurona que está mediando la respuesta del músculo, que en este caso es la inhibición en reposo, y veremos más adelante que esto es la activación cuando el animal está activo, gracias a la modulación de estas neuronas que son descendentes. Y acá se ve que también el mismo mecanismo no solamente es activado por un puro sensor, sino que también hay una convergencia de receptores articulares que también pueden gatillar este mismo reflejo, o receptores cutáneos. Y en A de la
derecha, en este caso, tenemos un reflejo polisináptico un poco más complejo que no solamente involucra una articulación, sino que involucra articulaciones de extremidades contralaterales, que en un caso, frente a un estímulo cutáneo aversivo o nociceptivo, provoca la flexión de un lado y la extensión del otro lado. Acá se ven mecanismos bien interesantes. Se ve que generalmente la médula espinal hace una inhibición recíproca. Esto quiere decir que cuando activa un antagonista, inhibe su músculo contrario. Esto, pues, imagínense, por ejemplo, en la rodilla, si esto activan los flexores, inhiben los extensores. Y en la rodilla contraria están haciendo lo opuesto, para que el animal, en este caso, al levantar la pierna, no pierda el control postural. Y si hacemos un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, que profundizaremos en la clase presencial, es que, ¿cierto?, uno podría clasificar los reflejos según el estímulo, la respuesta, el receptor sensorial, la cantidad de sinapsis, los efectos en el músculo, otros efectos que tienen en los músculos sinergistas y antagonistas y funciones propuestas. Entonces yo simplemente voy a describir las funciones que se han descrito en la literatura para el reflejo miotático, que tiene que ver con la respuesta al estiramiento durante tareas voluntarias. Para el reflejo inverso al miotático o antimiotático, ¿cierto?, tiene que ver con la detección de la tensión y respuesta a la tensión, que en caso de reposo es responder con inhibición de la contracción, y en caso de actividad es aumentar la contracción. Y el reflejo flexor, ¿cierto?, es un reflejo más de protección, en el cual se esquiva, ¿cierto?, con una extremidad, y en la contralateral se extiende para mantener al animal en balance, ¿cierto?, sin caer en el medio en el cual está haciendo esta tarea. Y esto es muy interesante. En el control motor, los reflejos son la primera barrera, ¿cierto?, o la primera respuesta, y son bien rápidos de implementar, aproximadamente 30 milisegundos. Lo que se puede hacer antes de eso es simplemente cosas predictivas, porque el reflejo más rápido que existe es de una sinapsis, y cada sinapsis es aproximadamente de 30 milisegundos. Y así sucesivamente los polisinápticos van sumando tiempo, y por ejemplo las respuestas que llegan a la corteza ya son muy tardías. Por ejemplo, cuando ustedes van en la micro y la micro frena, lo que ustedes realmente realizan son reflejos o espinales o hasta troncoencefálico, pero corticales ya, si es que lo implementan, no son útiles por la tardanza de la cantidad de sinapsis que tienen. Y otros reflejos que lo vamos a ver en la clase presencial y que son también muy rápidos son los que tienen que ver con los reflejos vestibulo-oculares, que son los más rápidos del organismo, que son de 10 milisegundos.